cristianos desde el 2002. Y es lindo porque ella usa su profesión para servir en el SEC. Y damos gracias a Dios por la vida de Marina. Recuerdo en 2008, en un encuentro de formación de líderes estudiantiles de Centroamérica, México y Panamá, que ella nos hablaba sobre la mayordomía en las relaciones y utilizaba, ¿no?, su formación como psicóloga para hablarnos desde la palabra, que también es otra de sus pasiones, acerca de cómo ser responsables en cómo nos relacionamos con otros. Y me da mucho gusto poder presentarla a ustedes también, porque como hemos visto aquí en Vive, ha habido tanto hombres como mujeres exponiendo la palabra de Dios y hablando y desafiándonos desde la palabra. Entonces para mí es un gusto poder dejarlos con Marina también y invitarlos a escuchar y a estar atentos. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuántos tienen hambre? Tienen hambre de escuchar la palabra de Dios. Este sí es un pueblo, ¿verdad? Con hambre y sed de la palabra de Dios. Literal. Pues, quiero agradecer la invitación a Blas y a todo el equipo de Vive que me han permitido el honor de poder estar aquí en esta mañana y de compartir con todos ustedes. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios. Y es un honor muy delicado poder exponer su palabra. Y estoy contenta de estar en este país, no es la primera vez, pero siempre he disfrutado cada vez que vengo a México y muy contenta de estar en el país que más ora. Sí, ustedes son el país que más ora, porque cuando uno conversa cualquier cosa, ustedes dicen, ¡órale! Entonces mandan a orar siempre, constantemente, en todo lo que se haga. Eso es muy bueno. Tuve la oportunidad de recibir hace no muchos años mi primer encuentro de formación de líderes, fue aquí en México. Y me acuerdo que cuando vine aprendí un canto, y este canto decía más o menos así: jóvenes fuertes que dicen al mundo no, jóvenes fuertes que a la carne jamás no, que dicen al maligno, escrito está, escrito está, escrito está. Bueno, esa fue la única parte de la canción que me aprendí. Pero lo cierto es que convenciones misioneras como esta permiten justamente que jóvenes y no tan jóvenes sigan proclamando el Evangelio del Señor por todas partes. Así que en esta mañana justamente yo voy a hablar acerca de la misión de Dios entre los profesionistas, que es una de las maneras y las formas como Dios sigue operando y sigue haciendo misión. Vamos a hacer algo breve, porque aquí todos estamos así como trotando en cuanto al tiempo, y yo quiero que con la persona que usted está a su lado, a su derecha, a su izquierda, nadie se levante, solamente con el que está ahí a su lado, usted pregúntele lo siguiente: ¿de qué manera tu profesión puede influir positivamente? ¿De qué manera tu profesión puede influir positivamente? Ok, tiempo. Bien. Ok, ahora ya, era solamente una preguntita. ¿Ok? ¿Alguien podría decirme qué escuchó del compañero que estaba al lado? ¿Cómo puede influir tu profesión de una manera positiva? Alguien que me diga una sola cosa. No escucho. ¿De qué manera? Alguien que lo diga. Escuchaba muchas voces y ahora, a ver, alguien que me diga lo que escuchó de algún compañero, a ver, allá, diga. Ok, entonces la profesión de esta persona ayuda a que la corrupción no avance. Muy bien, por acá había otra mano. Ajá, sí. Permite formar a los niños de la iglesia. Excelente, allá atrás. Ok, excelente. Permite el desarrollo de los medios de comunicación.
Y si yo sigo, pues se me va a ir todo el tiempo preguntando, pero hay muchísimas maneras. Como la profesión de cada uno de ustedes puede afectar de una manera positiva a su país. Yo en esta mañana quisiera tal vez aclarar algún aspecto bíblico antes de entrar en lo que quiero decir. Cuando nosotros leemos el texto bíblico no vamos a encontrar ningún pasaje que nos hable de la palabra profesionista. No vamos a encontrar ningún pasaje que nos hable acerca de universidades para la formación de futuros profesionales y profesionistas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una profesión, ¿qué es una profesión? Según se ha definido, una profesión es toda actividad que tiene 3 requisitos. Es una actividad que tiene un cúmulo de conocimiento especializado. Es una actividad que requiere un entrenamiento práctico. Y es una actividad que tiene una responsabilidad social hacia, valga la redundancia, su sociedad. Entonces, cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, encontramos que sí hay personajes en la historia bíblica que recibieron un cúmulo de conocimiento especializado, que tuvieron entrenamiento práctico y que de una u otra forma sirvieron a la sociedad en la cual se encontraban. Y en esta mañana yo voy a traer como invitado uno de los profesionistas o un modelo de profesionista que nos presenta la palabra de Dios. Y ese personaje no es nada más y nada menos que Daniel. ¿Ok? Entonces Daniel va a ser nuestro modelo en esta mañana y por lo tanto yo tengo que decir varias cosas de Daniel. Daniel fue un chico que llegó así de la edad de ustedes, muy jovencito, a la nación de Babilonia. Ahora, no es que él fue a hacer turismo a Babilonia. Daniel fue llevado, prácticamente obligado, fue expatriado, fue exiliado. A causa de la desobediencia del pueblo de Israel, él fue llevado a esta tierra. Daniel tenía cualidades muy especiales. La gente vio en Daniel cualidades de liderazgo. Y Nabucodonosor, como parte de su estrategia, seleccionó a todos los jóvenes que tenían un perfil de liderazgo para entrarlo en un entrenamiento. Prácticamente iba a ser una reeducación, iba a ser una reprogramación, donde ahí le va a enseñar cultura, religión y otras cosas de la nación hebrea. Daniel fue parte de ese equipo de jóvenes que entrenaron, que reeducaron, que reprogramaron para ellos poder servir entonces a la nación de Babilonia. Yo quisiera que viéramos, bueno, ahí está Daniel, yo quisiera que viéramos el texto bíblico que está a continuación. Y este pasaje nos dice lo siguiente. Quiero que alguien desde el público lo lea en voz alta, con voz poderosa y potente. Muy bien. Ya vemos entonces que Daniel mostró ser un hombre sabio, un hombre inteligente. No era una sabiduría que venía de él solamente, era una sabiduría dada por Dios. Y el texto nos dice que Daniel se quedó allí hasta el primer año del rey Ciro. Ahora yo tendría que decir varias cosas de Daniel. Daniel pasó por 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Daniel pasó por 2 imperios, el imperio babilónico y el imperio persa. Daniel tuvo una trayectoria, una carrera de aproximadamente desde sus 20 años, aunque yo creo que fue mucho menos, y cuando nosotros llegamos al capítulo 6, que de ese capítulo le hablaré un poquito, Daniel se cree que tiene 80 años. Fue toda una trayectoria. La Biblia nos narra algunos episodios de Daniel. Yo voy rapidito por causa del tiempo, y el primer episodio de Daniel que nos narra es en el capítulo 1 que acabamos de leer. Ellos llegan, él está con sus amigos, y entonces dice, bueno, ustedes ahora se van a alimentar con la comida que tenemos aquí en Babilonia. Y Daniel y sus amigos dicen, no, permítanos hacer un experimento. Queremos demostrar que nosotros podemos ser tan capaces guardándonos y comiendo los alimentos que nos gusta comer. Déjenos el permiso de poder hacerlo. Y después de varios días, Daniel demostró con sus amigos ser más capaces, estar más sano y ser más sabio que los otros jóvenes. El segundo episodio donde nosotros vemos a Daniel es cuando el rey Nabucodonosor soñó. Pero esto fue un clásico, porque el rey Nabucodonosor, cuando se levanta, se le había olvidado el sueño.
¿Y quién puede saber el sueño de una persona? Nadie, solo Dios. Así que él comenzó a buscar y entre todos, solamente Daniel pudo decir el sueño que había tenido porque Dios se lo reveló. El tercer encuentro en el texto bíblico lo vemos en el capítulo 5. Ya Daniel había pasado varios años, ya no estaba Nabucodonosor, ya Daniel, como dicen en Panamá, no estaba en la papa. Él de repente ya no lo tenían en el palacio, estaba un poco olvidado, y el rey Belsasar, después de que había tomado varios traguitos, ve una mano escribiendo en la pared, y el hombre casi se vuelve loco, y la mamá le recuerda, en los tiempos de tu padre, hubo un hombre muy sabio, y mandaron a llamar a Daniel, y Daniel entonces declaró qué había en la pared. El cuarto encuentro, que para mí es el de importancia para efecto de esta conferencia, lo encontramos en el capítulo 6, cuando Daniel está, ¿verdad?, al servicio ahora de Darío. Y Darío llama a 120 sátrapas. Bueno, sátrapas no eran nada más y nada menos que funcionarios. Y 3 supervisores. Y uno de los supervisores sería Daniel. Daniel demostró integridad, Daniel demostró capacidad y se convirtió en el principal, en esa mano derecha del rey Darío. Fue muy confiado y muy estimado por el rey Darío. Pero, por la envidia de algunos, Daniel fue llevado al foso de los leones. Frente a estos episodios de Daniel, yo quiero entonces decir 4 principios. Pueden haber muchos más, pero yo solamente quiero desarrollar 4 principios de la misión de Dios entre los profesionistas. Y el primer principio que yo quisiera mencionar es el siguiente: tu profesión debe estar al servicio de Dios. Fíjese que Daniel fue traído y, como lo dije hace un momento, recibió una reprogramación. Daniel, al recibir esa reprogramación, atentaron contra su nombre, atentaron contra su cultura, atentaron contra su religión. Estaba en una nación extranjera, pero algo que asimiló Daniel fue lo siguiente, jóvenes, que él sabía que estaba en ese lugar por algún motivo, y estando en ese lugar, él quería permanecer haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, Daniel fue vocacionado por Dios para hacer una misión y llevar a cabo esa carrera, que yo veo a Daniel realmente como un administrador y un consultor. No lo veo como un adivino. El hombre aprendió muchas cosas, Dios le dio mucha sabiduría, y lo vemos como un administrador y un consultor en medio del texto bíblico. Él decidió poner su carrera, su profesión, si lo podríamos decir así, al servicio de Dios. Y al estar al servicio de Dios, estaba al servicio de cualquiera de los imperios, o de cualquiera de los reyes, o de cualquiera de la sociedad en la cual en ese momento estaba rigiendo. Daniel entonces nos invita a que nosotros podamos poner nuestra profesión al servicio de Dios. Con nuestra profesión al servicio de Dios, nosotros podemos retribuir lo que la sociedad ha invertido en nosotros. Daniel hubiera podido decir, bueno, la sociedad o el reino de Babilonia no ha invertido nada en mí, aunque sí había invertido. Pero una de las cosas que Daniel sí sabía es que Dios sí había invertido en él. Y era importante que lo que Dios le había dado, él pudiera dar de lo que Dios le había dado. En el capítulo 5, que le mencioné de Belsasar, como Daniel ya no estaba en los lugares principales, el rey Belsasar le dice, si tú dices que dice en la pared, yo te voy a vestir con ropas reales, yo te voy a poner un collar, yo te voy a hacer que tú vivas aquí en el palacio. Y usted sabe que contestó Daniel frente a esa oferta. Le dice, mira, tú te puedes quedar con el palacio, con la ropa, con el collar, yo solamente te voy a decir lo que dice ahí esa escritura. Y eso fue lo que pasó. Vemos a Daniel que él no estaba esperando de repente retribuciones a cambio. Él tenía una carrera y con su carrera estaba al servicio del rey que estuviera, del imperio que estuviera o de quien le llamara a servir. Casi tenemos a Daniel unos 60 años, y yo diría más, desarrollando una profesión al servicio de la sociedad en la cual él vivía. Y esto es importante, chicos, porque nosotros al día de hoy, al preguntarnos, ¿cómo yo puedo servir con mi profesión? ¿Cómo yo puedo servir como profesionista? Nosotros estamos para servir a nuestra sociedad. Y hay maneras en cómo el profesionista puede servir. Servimos desde lo que hacemos, ¿verdad? Sea que seamos doctores, sea que seamos ingenieros, psicólogos, maestros,
donde estamos y donde estemos, estamos allí para servir con lo que hacemos, con nuestra profesión. Servimos con los recursos que Dios nos da. Puede ser que a veces nosotros no podamos ir a otros países como algunos misioneros sí pueden hacerlo, pero podemos proveer recursos para poder que también se haga de la misión y la obra de Dios. Hay una realidad, jóvenes. Y la realidad que nosotros vemos en nuestra sociedad es que la sociedad no nos invita a servir con nuestra profesión. Yo enseño en una universidad y yo le he preguntado a los estudiantes, y así, eso no pasa en México, eso solamente pasa en Panamá. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿por qué ustedes están estudiando? Y así me lo dicen, bueno, estamos estudiando porque queremos terminar una carrera. ¿Y por qué quieren terminar una carrera? Bueno, queremos terminar una carrera para así tener un trabajo. ¿Y por qué quieren tener un trabajo? Para ganar plata. En Panamá se dice plata, ¿no? Para ganar plata. Queremos tener plata. Entonces, yo aspiraría a que alguien me dijera, estoy aquí para aprender. Pero ninguno de ellos me dice, yo estoy aquí para aprender. La mayoría dice, estoy aquí porque quiero terminar una carrera y esa carrera me va a llevar a tener un trabajo y ese trabajo me va a llevar sencillamente a lucrar. La realidad es que muchos profesionistas no están poniendo su profesión para servir. Más bien, muchos profesionistas ven la profesión como una manera de servirse. ¿Cuándo pasa esto? Que nosotros vemos nuestra profesión como un medio para servirnos y no para servir. Cuando nuestra identidad en Cristo no está bien ubicada. Cuando hay un problema en nuestra identidad con Dios. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, sabemos que todo lo que Dios nos da y nos ha permitido hacer está para el servicio del prójimo y el servicio de la sociedad. Muchos estudiantes, como ya lo dije hace un momento, estudian solamente para lucrar, pero nosotros debemos estudiar y tener una profesión para servir a nuestra comunidad. Hace muchos años, yendo a Guatemala, hay un ministerio que a mí me impactó. Los hermanos de Guatemala lo conocerán más que yo. Y este es un médico que, a pesar de ser médico, como bien escuchamos también el testimonio de esta mañana, decidió usar su profesión, tal vez no para trabajar en los hospitales que le pueden pagar un mejor salario, sino que usa su profesión para irse justamente a comunidades indígenas y a comunidades pobres, que tal vez no tienen acceso para pagar medicina o para pagar un buen médico, pero él ha usado su profesión para estar ahí y servir a su comunidad. Cuando nosotros usamos nuestra profesión solamente como una forma para lucrarnos, vamos a regresar vacíos. Nuestra importancia y nuestra valía no está en quiénes somos como profesionistas. Nuestra importancia y nuestra valía está en la relación que nosotros tenemos con el creador de la carrera, con el creador de la profesión, con el creador de la vocación. Entonces, nuestro primer punto es, tu profesión debe estar al servicio de Dios. El segundo punto que quiero desarrollar sobre la misión de Dios entre los profesionistas es que el lugar donde tú desempeñas tu profesión se convierte en un campo de misión. ¿Y sabe cómo se llama ese campo de misión? Trabajo. ¿Cómo se llama ese campo de misión? Trabajo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel estaba en esta nación, que ya le digo, no era la nación donde él nació, fue expatriado allí, pero Daniel sabía que en ese momento, este lugar donde él fue ubicado se convertía en el lugar para él servir a Dios. Los profesionistas están en lugares estratégicos. Yo creo que ha llegado una época en la iglesia donde definitivamente Dios seguirá llamando a misioneros, Dios seguirá llamando pastores, evangelistas, que hagan un trabajo extracultura o en intercultura, o que hagan un trabajo de un ministerio dedicado tiempo completo para eso. Pero también creo que ha llegado el tiempo en que Dios quiere que cada persona entienda y comprenda que el lugar donde está es el lugar que se convierte en su campo de misión. Y los profesionistas están en lugares estratégicos, oficinas, organizaciones, empresas, y están en esos lugares estratégicos para hacer, ¿verdad?, la obra de Dios y la misión de Dios. Fíjese que el trabajo se convierte para los profesionistas en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque es allí
donde usted va a pasar la mayor cantidad de su tiempo fuera del ámbito familiar. Estamos 40 horas en la oficina, estamos más de 40 horas en el trabajo. Por otro lado, es el lugar donde de los pocos que existen, que un profesionista cristiano va a estar relacionado con personas que no son cristianas, con profesionistas no cristianos, y por lo tanto es un campo estratégico. Y lo tercero, siendo un campo laboral, ya usted tiene relación laboral con los demás, por lo tanto las relaciones se facilitan, porque ya usted es conocido ahí. Y si usted quiere, como yo le decía a los chicos ayer, si usted quiere invitar a ese compañero de trabajo a almorzar para hablar, para conocerle, para sencillamente orar por él, la persona no le va a decir que no, porque hay una relación que ya ha sido establecida. El trabajo es un lugar estratégico para la misión de Dios, para cada profesionista. No separemos el mundo laboral de nuestra fe. Muchas veces nos hemos engañado creyendo que el trabajo es trabajo y nuestra fe es nuestra fe. No podemos separar el mundo laboral de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando usted entra por la oficina, ¿cree usted que Dios cambia porque usted entró por la puerta de la oficina? ¿O la misión de Dios cesa con un receso? Dice, ¿es la hora del receso porque acabaste de entrar en el trabajo? No, ni Dios cambia, ni la misión de Dios cambia cada vez que nosotros entramos a nuestra oficina o a nuestro lugar de trabajo. Es una mentira del enemigo, es una mentira del diablo hacernos creer que el mundo laboral es una cosa y nuestra fe es otra cosa. Dios más bien quiere que nosotros podamos usar nuestra profesión para poder llevar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo. Los ámbitos laborales tienen los mismos síntomas de la caída. Encontramos en nuestro ámbito laboral problemas financieros, problemas de relaciones, adicciones, problemas de infidelidad, vicios emocionales, problemas de todo tipo. Y por lo tanto nuestro ámbito laboral debe ser visto como un campo misionero. Que nosotros sepamos que Dios nos ha llamado a ser embajadores de Cristo, también en el trabajo, también en nuestro campo laboral. Que nosotros sepamos que Dios tiene un propósito en nuestro área laboral. Fíjense, jóvenes, en esta mañana yo le quiero decir, muchas veces si yo le preguntara tal vez a un profesionista, ¿sabes cuáles son las necesidades de tu compañero de trabajo? Tendríamos que decir con vergüenza que no sabemos cuáles son las necesidades de nuestro compañero de trabajo. Y nosotros tenemos que tener en claro que si bien yo no puedo evangelizar en mi trabajo como lo haría en otro contexto, el trabajo requiere que yo implemente nuevas estrategias, el trabajo requiere que yo implemente formas creativas para poder evangelizar, pero el trabajo nunca dejará de ser para un profesionista su campo misionero. Y es cierto, no todo el mundo se va a convertir en el área de trabajo. No todo el mundo te va a decir que sí a tu propuesta de que ellos puedan abrir su corazón a Jesucristo, pero tú puedes orar por tus compañeros de trabajo y puedes orar para que en medio de tu trabajo se haga justicia. Tú puedes orar para que en medio de tu trabajo se desarrolle la misericordia de Dios. Tú puedes orar para que en tu trabajo se puedan respetar los derechos de tu compañero de trabajo. Como bien decía nuestro hermano John Stott, no podemos culpar a la carne por pudrirse, porque es algo propio de ella. Debemos culpar la sal por no estar allí preservándola. Nuestro campo de trabajo, el lugar donde tú desempeñas tu profesión, se convierte en tu lugar de misión. El siguiente aspecto que yo quiero tratar en cuanto a la misión de Dios para entre profesionistas es el siguiente. El campo de la misión para los profesionistas por hostil requiere un ingrediente importante. Es parte de la misión de Dios y requiere que tú y yo seamos íntegros. Vamos nuevamente a la historia de Daniel. Fíjate que Daniel estaba compartiendo su trabajo con 120 funcionarios y otros 2 eran igual a él. Pero de repente Daniel hizo bien su trabajo. Daniel trabajó con calidad, Daniel trabajó con excelencia y eso produjo que el rey Darío le mirara con buenos ojos y confiara en él.
lo puso por encima de los demás. ¿Y qué produjo esto? La envidia, el celo. Si hay una realidad que bien el trabajo se convierte en un campo de misión, hay otra realidad que no podemos obviar. Nosotros vivimos en una sociedad tan competitiva, pero tan competitiva que más bien se lleva una vorágine al mundo laboral. Y vivimos en medios hostiles en el campo laboral. Hay presiones, hay mentiras, hay rebeldías. En Panamá diríamos una frase que usamos mucho: hay juega vivo, que no es nada más y nada menos que trampa. ¿Okay? Entonces el trabajo de una u otra forma se realiza también en medios hostiles. Tú vas a realizar tu profesión en medios que son hostiles. Daniel no estaba en un paraíso, Daniel no estaba en un campo de rosa, él también estaba en un medio hostil. Por lo tanto, jóvenes y profesionistas, cuando nosotros en nuestro campo de trabajo o ejerciendo nuestra profesión estamos en un medio de hostilidad, requiere de nosotros que revisemos entonces nuestros valores y nosotros sepamos afirmarnos en la integridad que Dios quiere que nosotros tengamos como profesionistas. Un alto cargo no es garantía de alta moral. Estos funcionarios con Daniel estaban en un alto cargo, pero no era garantía de alta moral. Nosotros, por lo tanto, debemos aprender de la integridad que nos enseña Daniel en este pasaje, y que a pesar de que nosotros estemos en un medio laboral hostil, podamos revisar nuestros valores, tener una vida de testimonio y tener una vida de integridad. Ahora, algo que yo sí quiero aclarar es que esa vida de integridad no es solamente en lo que hacemos con el trabajo. Esa vida de integridad también está relacionada en la forma como yo me relaciono con el trabajo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que aunque el trabajo nos permita proveer a otros, aunque el trabajo y nuestra profesión nos permita servir a otros, aunque el trabajo me permita desarrollar mis capacidades y mis talentos, ninguna será una buena razón para que el trabajo se transforme en un ídolo para mí. Eso también tiene que ver con nuestra integridad, la manera como yo me voy a relacionar con mi profesión, la manera como yo me voy a relacionar con el trabajo. Y aquí tal vez tenemos que recordar la historia que nos presenta el Nuevo Testamento con Jesucristo, donde los fariseos habían perdido el espíritu de la ley y era pendiente para ver qué él hacía en el día de reposo. Y Jesús tuvo que decir: el hombre, ¿verdad?, no fue creado para el día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre. Yo creo que así también nos tendría que decir Jesucristo en estos días: el hombre no fue creado para el trabajo. El trabajo fue creado para el hombre. Y tal vez el Señor del día de reposo tenga que decir también: yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el Señor del trabajo, yo soy el Señor de la profesión, por lo tanto, yo no he creado esclavos. Yo creo que el drama que hace un momento nos presentaba, ¿verdad, Benjamín?, definitivamente ilustra que a causa de la caída, el trabajo, la profesión se distorsionó, pero Dios vino a restaurar todas las cosas. Entonces el trabajo no se puede convertir en una forma de esclavitud para mí. Esto es importante. Y lo último que quisiera decir, antes que me saquen, ¿verdad?, el semáforo, la misión para cada profesionista es que desarrollemos nuestra profesión con excelencia. Y es parte también de la misión de Dios. Dios nos llama a que nosotros podamos desarrollar no solamente nuestra profesión para servicio a Él, no solamente hagamos del campo de trabajo nuestra misión, y que no solamente lo hagamos con integridad y con los valores del reino de Dios, sino que también Dios quiere que podamos desarrollar nuestra profesión con excelencia, con calidad, y saber que en todas las áreas y todas las esferas que conllevan las profesiones, allí Dios trae restauración. Dios quiere que a través de la profesión se pueda impactar, ¿por qué no?, de manera positiva, las artes. Lo hemos visto durante toda esta semana. Las ciencias, la política, el desarrollo social,
Entonces son formas en que Dios quiere que nosotros también podamos con excelencia y con calidad, haciendo como dice el texto bíblico, todas las cosas para Dios, poder desarrollar todas estas áreas y que de una u otra manera los profesionistas puedan contribuir en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo de la sociedad. Por último, yo quisiera decir un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son cartas de referencia. No solamente los profesionistas tienen cartas de referencia, somos las cartas de referencia. ¿Ok? La pregunta sería, como carta de recomendación o de referencia, cuando las personas nos leen, ¿qué es lo que ven? Cuando la sociedad ve a los profesionistas que somos cristianos, ¿qué es lo que ven? ¿Verán algo diferente a lo de esta sociedad? ¿O ven la diferencia que Cristo hace en los profesionistas? Yo quisiera poner la siguiente figura y yo te voy a preguntar a ti ahí, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? A ver, aquí, ¿qué es lo que ves ahí, mamita? ¿Ves una mujer? ¿Una mujer anciana? Una mujer anciana. ¿Tú qué ves? Él ve una mujer joven. A ver, ¿cuánto ven una mujer anciana? Baje la mano. ¿Cuánto ven una mujer joven? Bueno, para que esto no cause aquí confusión. A ver, aló. Para que esto aquí no cause confusión, sí, hay una mujer anciana. También hay una mujer joven. Y es que eso también es lo que debe pasar con nosotros profesionistas. Que aunque nos ven a nosotros, al mismo tiempo, a ver, aló, al mismo tiempo cuando nos vean a nosotros, vean a Jesucristo. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Jesucristo. Daniel, como ejemplo de profesionista, hay muchas lecciones que nos puede dar. Yo les invito a leer el texto bíblico, a poder verlo con mayor profundidad. Pero cuando Daniel, en el capítulo 6, fue echado al foso de los leones, Darío impidió hasta lo último que lo pusieran ahí, pero no pudo. Y al día siguiente, cuando fue a ver cómo estaba Daniel, Daniel estaba vivo. A pesar de estar en una nación extranjera, a pesar de estar en un medio hostil, Daniel, al ser un servidor, al usar su misión y hacer misión en el lugar donde estaba, y mostrar integridad, y mostrar excelencia y calidad, pudo hacer que un hombre que no conocía a Dios hiciera semejante declaración. Que nosotros asumamos la misión de Dios para el mundo profesionista y que nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos rodean y la sociedad en la que nosotros vivimos, aunque no conozcan a Dios, puedan hacer semejante declaración. Daniel logró que en el universo aparentemente cerrado, Dios demostrara que Él no puede ser excluido. Que los profesionistas de hoy, en un universo aparentemente cerrado a Dios, puedan demostrar que Dios jamás puede ser excluido. Leamos todo este versículo y con eso vamos a terminar. Leámoslo a una sola voz. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra diciéndole: deseo a ustedes paz y prosperidad, y ordeno y mando en todo mi imperio se respete y reverencie al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador. Él es el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras del león. Que el Señor les bendiga.